Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware ese computador portátil Acer Nitro 5 con referencia AN515-55. Vamos a instalar unidades de estado sólido, memoria RAM. ¿Por qué? Porque este equipo, a pesar de que tiene un buen procesador y buenas gráficas, viene con solamente 8 GB de RAM y tiene un disco duro de 1 TB. No tenemos unidades de estado sólido. Por tanto, a esta referencia, lógicamente, y a varias referencias, ya que tenemos Windows 10 o Windows 11, se recomienda la instalación de unidades de estado sólido. Y en este caso, por ser un computador gamer, 8 GB de RAM hay la posibilidad de que sea muy poco. Por ejemplo, si abrimos en cuestión de multimedia, Photoshop y Adobe Premiere, entonces puede que con las 8 GB de RAM no sea suficiente para ejecutar estas dos aplicaciones al mismo tiempo. Incluso de pronto abriendo Photoshop solo, yo creo que de pronto podría tener problemas. La idea entonces es colocarle mínimo 12 GB de RAM o más. Entonces también tenemos ahí para probar memoria de RAM más altas, que ya las vamos a mirar. Entonces aquí tenemos el computador que está encendido y, como les había comentado, pues su especificación tiene un procesador Intel Core i7 de la 10ª generación, tiene gráficas de Nvidia, 8 GB de RAM y 1 TB de disco duro. Entonces vamos a mirar cómo desarmar. Entonces lo primero que debemos hacer es apagar el equipo. Tenemos presionado el botón Power por unos segundos, más o menos son como unos 4 segundos. Eso es porque yo estoy en la parte de la BIOS. Si estuviera en Windows, lógicamente que solamente le doy inicio, apagar y listo. Bueno, entonces hacemos eso, cerramos aquí y volteamos el equipo. Listo, ya tenemos el equipo volteado, tenemos la parte de los tornillos visibles y por aquí tenemos las cositas que vamos a ensayar. Por aquí tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Esta unidad de estado sólido es de 2 TB, por tanto vamos a cambiar la que tiene de 1 TB y vamos a ensayar esta para ver si no la reconoce, que yo creo que sí no la va a reconocer. Por acá tenemos unidades de estado sólido. Por aquí tenemos, bueno, primero esta la voy a mostrar. Esta es de 1 TB, esta es PCI Express NVMe. Vamos a colocar como almacenamiento principal. Y como este equipo tiene otra ranura M2 que también soporta unidades de estado sólido tipo SATA, entonces por aquí tengo una SATA de 1 TB que también la vamos a ensayar. Y por acá abajo tenemos memoria RAM DDR4 3200 de 16 GB. Y en el lado de acá también tenemos otra memoria RAM DDR4 también 3200, pero esta es de 32. Este equipo tiene dos ranuras, la una está ocupada por una memoria de 8 GB. Vamos a retirar esa, colocamos la de 32 GB y la acompañamos con la de 16 para que nos reconozca todo eso, a ver qué pasa. Recuerden que este procedimiento se lo recomiendo solamente a personas que ya tengan experiencia con esta clase de trabajos. De todas maneras, este procedimiento va bajo su propia responsabilidad de cada persona que haga este trabajo. Recuerden colocar una tela, como yo, aquí abajo, para que la parte de encima de la carcasa no se vaya a rayar. Recuerden también utilizar pulseras antiestáticas o piso antiestático, que el piso antiestático es mi caso. Yo lo utilizo para poder manipular tranquilamente con las manos. Incluso por eso no tengo guantes, porque de igual manera no me gusta utilizar guantes porque a veces me estorba. Entonces, bueno, vamos a quitar esto por aquí hasta mientras para desocupar. Y vamos a utilizar un destornillador de 4 puntas estrella. Este es mediano, la verdad no sé la medida, de igual manera tiene que encajar. Si ya tienes este destornillador, quiere decir de que sí estás familiarizado con esta clase de trabajo. Y si no lo tienes, quiere decir de que no, entonces no podrías tener experiencia y podrías hacer un daño. Entonces lo primero, retirar los tornillos que vemos a la vista. Recuerden que si miran este icono es que estoy acelerando el video porque hay procesos repetitivos como sacar tornillos, entonces para que no perdamos el tiempo. Entonces vamos a ver la instalación de todo lo que miraron, vamos a hacer las pruebas, vamos a mirar cómo cerrar el equipo y a lo último también les voy a dar una conclusión de todo lo que coloquemos según mi experiencia. Entonces vamos a empezar a quitar los tornillos.
Los tornillos todos son del mismo tamaño, por tanto no tenemos que tener consideración de que si uno es más largo o algo así, no hay ningún problema con eso. Ahora vamos con una herramienta que yo ya siempre lo utilizo desde hace rato. Es una herramienta plástica para poder sacar las tapas sin hacerle daño al equipo. Entonces, bueno, primero vamos a voltear un poquito el equipo y vamos a aquí a hacer un palanqueo para que vaya a empezar a salir esta parte. Lo volteamos y bueno, también lo hacemos desde el lado de acá. Listo, entonces mire, toda esta parte ya se alzó. Entonces bueno, vamos a intentar con la mano levantar un poco y esto por aquí vamos metiendo la herramienta plástica. Miren que esto ya va saliendo gran parte. Volteamos el equipo. Hay que tener cuidado de que no se vaya a rozar con la mesa porque se podría rayar. Entonces que gire uniformemente con la toalla. Seguimos levantando, seguimos presionando por aquí. Listo, lo volteamos un poco más y solamente ya me hace falta la parte de enfrente. Seguimos levantando y introducimos por acá. Listo, miren, ahí ya salió. Bueno, entonces vamos a mirar qué hay por dentro. Bueno, entonces levantamos esta tapa y ya tenemos acceso a la parte interna de este equipo. Entonces vamos a hacer una identificación de qué es lo que vamos a hacer. Por aquí tenemos una ranura para una unidad de estado sólido y aquí en esta parte dice PCI Express y SATA. Entonces esta ranura está disponible para las dos tecnologías y por acá también tenemos otra ranura que también dice PCI Express SATA. Entonces eso indica que también funciona para las dos tecnologías y por aquí, como comentaba, hay las dos ranuras de memoria RAM. Bueno, entonces por acá también está pues el disco duro. Entonces antes de hacer el primer cambio, lo primero es desconectar la batería. Este es el puerto de la batería, entonces lo palaqueamos un poquito para acá. Sí, ahí, listo. Esto ya quedó por fuera. Entonces ya podemos trabajar más libremente tocando las partes internas, aunque recuerden que tienen que tener el piso antiestático o la manilla o pulsera antiestática. Aunque yo en muchos tiempos atrás trabajé sin pulseras antiestáticas conectada a la batería y nunca pasó nada. Bueno, entonces primero vamos a retirar aquí la memoria RAM. Colocamos la memoria RAM de 32 GB. Esto entra como a unos 35 a 40 grados. La colocamos ahí y después la bajamos hasta que se escuche ese clic. Ahí quiere decir de que ya está asegurada. Entonces bueno, vamos con la de 16 GB. De igual manera la colocamos ahí a los mismos grados que ya mencionamos y la bajamos y se escucha el clip. Ahora vamos a colocar la unidad de estado sólido, la que tenemos el sistema operativo, la vamos a colocar en este puerto. Ahora creo que de pronto les voy a responder una de las dudas que podría haber por ahí. ¿Dónde colocamos en cualquiera de estas dos el sistema operativo? La que va a manejar el sistema operativo, no importaría. El sistema reconoce la unidad de estado sólido que tiene el sistema operativo y por esa va a arrancar. Entonces no hay problema si la conectamos aquí o la conectamos acá. Entonces bueno, yo voy a retirar el tornillito que está por aquí y esta unidad de estado sólido la vamos a colocar aquí. Y saben que más que todo, como para que las letras se miren al derecho, nada más por eso. No quiere decir de que ustedes tengan que ponerla aquí, si quieren pueden colocarla allá. Entonces bueno, la bajamos, la encajamos bien y colocamos su respectivo tornillo. Y en la parte de acá vamos a colocar la otra unidad de estado sólido. Entonces retiramos el tornillo, fácilmente colocamos aquí la unidad de estado sólido, la bajamos, le colocamos aquí su respectivo tornillo. Y también se me olvidaba decirles que debajo de estas unidades de estado sólido no hay otra rosca para nosotros colocar unidades de estado sólido más pequeñas. Estas unidades de estado sólido tienen un factor de forma de 2280 y no se puede colocar ni más cortas ni más largas. Más cortas se podría, pero con una lática que viene como adaptadorcito para extenderla. Así sería la única manera. Pero estas son las más comerciales que se pueden encontrar fácilmente. Bueno, ahora vamos a mirar lo del disco duro, retirémoslo también, pero primero vamos a retirar aquí esta partecita. Listo. Y vamos a retirar sus tornillos, que uno está por aquí, otro acá y otro acá.
Y listo, este ya lo podemos retirar, ya está por fuera. Y ahora tenemos que retirarlo desde aquí, de este chasis. Retiramos el puerto, que también aquí les voy a dar la referencia de este puerto por si de pronto ustedes compran este equipo con unidad de estado sólido y sin disco duro, entonces tendría que comprar este cablecito. Si no lo trajera el equipo, no estoy muy seguro si lo trae la otra versión, y si no lo trae tendrían que comprar este conector con esta especificación. No sé si lo puedo acercar un poco más, sí, ahí está más clarito. Listo. Y tendría que venir con toda esta latica, entonces bueno, la vamos a retirar también, esta lata. Listo, entonces así tenemos la conexión, lo retiramos así y también lo colocamos este otro de la misma manera como estaba el disco duro. Listo, y colocamos sus respectivos tornillos. Listo, entonces ahora ubicamos aquí parte así de esta manera y ubicamos aquí ya la parte de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Colocamos aquí su conexión, bajamos su seguro y listo. Ahora colocamos los 4 tornillos que la aseguran. Listo, así es como debería quedar también aquí. Aquí también pueden colocar disco duro o unidad de estado sólido, como en este caso es de 2.5 pulgadas. También les comento que todas estas cositas que estamos trabajando, incluso de menos capacidad, que a mí me han funcionado correctamente, perfectamente, no he tenido ningún problema. Todas las cositas que yo las he ensayado y las he comprado, para que ustedes las compren, la voy a colocar ahí en la descripción del video con links de compras de Amazon. Si ustedes compran desde esos enlaces de Amazon, van a comprarlo a un precio normal, pero sí va a haber una contribución para mí, que pues eso me ayudaría a sobresalir en este canal, en esta comunidad, para que podamos seguir creciendo y yo poderles seguir mostrando este tipo de contenido. Entonces me ayudaría mucho comprando desde esos enlaces. Y por último, conectamos su batería. Ahí. Ahora vamos a colocar la tapa y por aquí también les indico estas laticas que están aquí, que sirven para la disipación de las unidades de estado sólido que instalemos. Por eso tienen aquí estas almohadillas que cuando nosotros lo colocamos hacen presión en las unidades de estado sólido y eso hace que el calor que se produzca se vaya hacia acá y se disipe más, aunque las unidades de estado sólido no se calientan mucho. Entonces bueno, vamos a colocar aquí esta parte y empezamos a presionar por todos los lados, que se escuchen los clics para saber de que esto cerró bien, y colocamos sus respectivos tornillos. Normalmente recuerden que todos los tornillos tienen un solo tamaño, entonces no tenemos problema con colocar uno en una parte o en otro lado, no importa. Entonces bueno, vamos a colocar los tornillos, encendemos el equipo y vamos a mirar a ver cómo nos va. Listo, ahora voy a colocar el equipo en posición de encendido para que miremos a ver cómo nos va. Listo, ya tenemos el equipo en posición de encendido, entonces bueno, vamos a presionar el botón Power. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos cambios de hardware internos, el reconocimiento de este nuevo hardware toma un tiempo. En algunas marcas, más que todo, por ejemplo, hay unas marcas, por ejemplo Asus, he tenido que se demoran hasta 1 minuto y medio en reconocer lo nuevo que se coloca. En Acer puede cambiar más o menos entre unos 10 segundos o puede que más. Bueno, yo de todas maneras les voy a colocar el tiempo ahí para que ustedes se den cuenta más o menos cuánto se demora, para que no se vayan a asustar de que cuando lo enciendan se demore y no muestre imagen. Entonces bueno, vamos con eso. Yo presiono aquí el botón Power, ya se encendió el LED de encendido
Voy a presionar el botón F12 para decirle que me inicie desde la unidad de estado sólido donde yo ya tengo instalado el sistema operativo. Listo, ya me dio imagen. Como les comento, ahí estoy en la parte del arranque. Afortunadamente solamente me reconoció el sistema operativo que tengo en la unidad de estado sólido nada más, entonces le voy a dar que quiero iniciar por ahí. Listo, ya me inició, entonces quiere decir de que ya me reconoció todo lo que le coloqué, pero vamos a ver específicamente cómo lo reconoció. Y de todas maneras vamos a grabar la pantalla de Windows para hacer una mejor explicación. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo Windows para mirar a ver qué tanto nos reconoce de lo que instalamos. Vamos a darle aquí en este equipo para mirar qué tanto hay. Entonces por aquí tenemos la unidad de estado sólido NVMe con el sistema operativo de 1 TB. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB que la reemplazamos por el disco duro. Y por acá está la unidad de estado sólido tipo SATA con factor de forma 2280 de 1 TB que instalamos en el otro puerto M2. Esta es la primera parte en cuestión del almacenamiento, básicamente les explico, pero ahora vamos a mirar de una manera más profunda. Ahora vamos a verificar lo de la memoria RAM, le damos clic derecho aquí en este equipo y le damos propiedades y aquí nos muestra las 48 GB que instalamos en total, que esto es lo utilizable. Entonces quiere decir de que sí nos reconoce, pero bueno, vamos a mirar más a fondo cómo nos reconoce esto y algunas explicaciones. Por acá tenemos nuestro programa de AIDA64, le damos aquí, lo abrimos y primero, bueno, vamos a verificar el almacenamiento, que aquí lo tenemos. Le damos aquí en la parte donde dice ATA y lo primero que nos reconoce en la parte de arriba es la unidad de estado sólido NVMe. Aquí está su referencia y el número de serie. Bueno, vamos a bajar hasta la parte de acá abajo donde está lo que nos interesa. Aquí está la referencia, que es una P2 con factor de forma 2280 en el puerto M.2. Es de 1 TB y aquí están sus velocidades. Entonces eso quiere decir de que sí nos reconoce esa parte. Vamos al siguiente, que es la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, la que se parece al disco duro. Y aquí dice que es SATA 3, aquí está su referencia, que es de 2.5 pulgadas y aquí está que es un SSD. Bajemos a ver, no tenemos más información, pero eso indica de que sí nos reconoce. Y por acá está la otra unidad de estado sólido, SATA 3 dice. Bueno, vamos a bajar, por acá ya nos dice que es en el puerto M.2 con factor de forma 2280. Esta es su marca, la referencia y aquí están sus velocidades. Ya saben que cuando es SATA ya la velocidad de la unidad de estado sólido baja, no es tan buena como la de la NVMe. Por tanto, sí se recomienda la unidad de estado sólido NVMe cuando se va a instalar un sistema operativo. Bueno, esta es la parte del almacenamiento. Vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Le damos aquí en placa base, SPD. Y aquí ya nos muestra las dos memorias RAM. Aquí está la Samsung de 32 GB. Entonces por aquí nos damos cuenta que es una DDR4 3200, que eso está muy bien. Vamos a la otra también, que es una DDR4 3200, pero esta es de 16 GB. Entonces vamos a mirar aquí en la parte donde dice chipset y aquí es donde me dice que tenemos el dual channel activado, que lo máximo de memoria que le podemos colocar es hasta 128 GB. Por tanto, yo creería que le podemos colocar 64 y 64, aunque eso es demasiado, es muchísimo. Pero también les voy a mostrar si en realidad estas memorias RAM 3200 sí se están aprovechando al máximo. ¿A qué me refiero? Las gigabytes sí, pero su frecuencia quién sabe. Entonces nos vamos a la parte donde dice este equipo aquí y le vamos a dar aquí en DMI. Vamos aquí donde dice dispositivos de memoria y le damos clic en cualquiera de las dos. Bueno, cualquiera de estas nos va a dar información. Entonces aquí nos dice que la memoria es una DDR4, como habíamos dicho, 3200, pero está trabajando a 2933, cosa que este equipo no es compatible con las memorias RAM 3200. Por tanto, se recomienda mejor comprar una que esté a la velocidad que él trabaja. Por ejemplo, una DDR4-
2933 para que haya una perfecta compatibilidad, aunque la 3200 puede funcionar también, no hay ningún problema. Las dos, miren, esta es la ranura 1 y esta es la ranura 2, la de 16 GB, funcionaría a 3200, pero no, lo hace a 2933. Entonces ese es el máximo de frecuencia utilizado en la memoria RAM sobre este equipo. Entonces, bueno, yo creo que nada más tenemos que explicar en la parte. Miramos que sí nos ha reconocido todo el almacenamiento que colocamos, todas las memorias RAM que colocamos, incluso nos puede reconocer hasta más, pero ya saben la frecuencia. Recuerden que los enlaces de todos estos artículos, incluso hasta más, por ejemplo de menos capacidades, por ejemplo memoria RAM de 8 GB, discos duros de 1 TB, de 2 TB, unidades de estado sólido, lo que quieran, lo voy a colocar en la descripción del video. Recuerden que si compran desde ahí me van a poder colaborar mucho en seguir haciendo estos videos, eso me va a apoyar demasiado. Entonces si quieres agradecerme puedes comprar desde esos links. Bueno, ahora vamos entonces con las conclusiones. Entonces les puedo decir de que en cuestión del almacenamiento, si van a correr juegos o programas muy pesados, se recomienda pues la instalación de una unidad de estado sólido NVMe. Ya la capacidad depende de cada uno, de lo necesario. Si van a darle un uso básico, aunque no creo que lo hagan porque estos equipos están diseñados para un alto rendimiento, entonces ya sería las unidades de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2. Pero como les comento, yo creo que no las han de comprar esas. Mejor comprarlas NVMe. En cuestión del almacenamiento, en el puerto SATA, que puede ser disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, pueden colocar lo que ustedes quieran, ya depende de lo que se necesite. Y en la memoria RAM recomiendo mínimo colocarle 12 GB, aunque eso ya depende de lo que vayan a hacer, y máximo unas 32 GB. Ya colocarle más ya es demasiado, yo creo que no lo llegaríamos a utilizar. Y lo que sí es tratar de buscar la memoria con la frecuencia 2933 y no más altas ni más bajas. ¿Por qué? Porque si le colocamos más altas, las más altas no tienen buena latencia y las que son más bajas sí tienen buena latencia. Pero si le ponen muy baja, entonces la frecuencia va a ser menor y tampoco es bueno. Entonces por lo general se recomienda colocarle la que exactamente necesita. Eso pues de las latencias ya es otro cuento, pero háganme caso ahí en esa parte. Recuerda que si te gustó este video, si te ayudé con este video, me puedes dar un pulgar arriba. También espero tu comentario, cómo te fue, lograste conseguir las memorias RAM, las pudiste instalar, no te dio resultado, o incluso se las puedes pasar a un técnico también, eso sería bueno. De cuánto te llegó tu equipo, con qué características y cómo lo potenciaste, también me gustaría saber eso, me lo dejan en los comentarios. Y si también les gusta este tipo de contenido de actualización de hardware, reviews de equipos también que están en el canal, cosas de impresora, se pueden suscribir al canal porque recuerden que vamos a seguir subiendo este tipo de contenidos que les va a gustar a ustedes. Entonces se pueden ir suscribiendo también a este canal. Y hemos llegado al final de este video, entonces ya nos vemos más adelante con otro video. Que estén bien y chao.